Esta semana me llamó la atención un debate en X entre dos mujeres de izquierda. Me llamó la atención por el tema, el porvenir de Morena, y en igual medida por el estilo con que debatieron, sin tratar de ganar el debate, sin tratar tampoco de perderlo, con una clara disposición de que el debate iluminara el tema. Por eso las invité a Largo Aliento, donde favorecemos las conversaciones que iluminan. Bienvenidas, Gabriela, Violeta. Ustedes se definen de izquierda. ¿Cómo definen ser de izquierda, Violeta? Bueno, creo que ser de izquierda es un espectro cada vez más amplio. Me parece que tenemos, esto alguna vez te lo había comentado y espero no repetirme, pero que en México ser de izquierda tiene buena prensa. Entonces, cada vez más gente se autoadscribe a esta postura política. Ajá. Y los criterios cada vez son más amplios, ¿no? Al mismo tiempo, surgen quienes se erigen en los cadeneros de quién sí es de izquierda y quién no es de izquierda. Ellos determinan quién pertenece y quién no pertenece. Entonces, creo que la discusión sobre quién es de izquierda y quién es de derecha, aunque desde luego que las categorías siguen siendo válidas y legítimas, me parece que ya en la discusión pública no es tan útil, porque, bueno, Santiago Krill se ha asumido de izquierda, sí. Claudio X González se asume de izquierda, Xochitl Gálvez está de trotskismo de izquierda, ¿no? Y entonces creo que hay otra distinción, en cambio, que solemos hacer menos o solemos marcar menos y que en estos tiempos me parece más útil, ¿no? Que es esta discusión de la que también he hablado antes, de la que habla Chomsky, entre quienes le otorgan confianza a la gente y saben que la gente sabe qué es lo que se necesita, digamos, qué es el bien común. En sus propias vidas. Exactamente. Y que tiene agencia y tiene voluntad política y que hay que reconocérsela. Y hay la otra parte que piensa que la gente, las masas, son fundamentalmente ignorantes, no saben lo que quieren. Son engañadas fácilmente. Manipulables, ¿no? Le llama, el término que usa para describir ese sentimiento es el de un rebaño atontado, ¿no? Sí. Y entonces hay que guiarlas y hay que decirles qué es lo bueno. Y para eso hay una élite de especialistas que son los verdaderos especialistas en política y nos van a decir a todos qué es el bien, lo que es bueno para los demás. Sí. Entonces, y creo que esas dos posturas se pueden encontrar tanto en la derecha como en la izquierda. Y a mí me parece que no basta ser de izquierda. Además, para mí, en los tiempos que corren... Se puede ser de izquierda elitista. Por supuesto, ¿no? De una izquierda ilustrada que cree... El mismo Chomsky lo dice, ¿no? O sea, por eso no es tan difícil a veces pasar de un espectro al otro, porque incluso, bueno, ciertas corrientes marxistas-leninistas son muy de esta izquierda de élite, ¿no? Oye, como Mao, que dijo que florezcan todas las flores, que todos expresen honestamente y espontáneamente su opinión sobre el gobierno, y después cortó cabezas de las flores, les cortó muchas flores a raíz de eso. Gabriela, ¿qué piensas tú cuando dices yo soy de izquierda? ¿A qué te refieres? Bueno, obviamente hay una cuestión, sí, teórica de ciertos principios a los que uno se autoadscribe, pero también es cómo vives en diferentes espacios y qué luchas das en diferentes espacios, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una cuestión de justicia social, por supuesto, igualitaria en el sentido de, bueno, obviamente la gente de izquierda no queremos esta explotación, ¿no? de ciertas élites y la mayoría, ¿no? Esta idea de pensar en que no existan
por supuesto que no es una cuestión inmediata, pero que no existan clases sociales, ese tipo de cosas, pero también tiene que ver cómo uno desde sus propias trincheras va construyendo ciertos espacios, por ejemplo, sobre el bien común, sobre el acceso a la información, al conocimiento. Te cito casi textualmente lo que escribiste en X, ahora le tenemos que decir X a Twitter. Decías, gobiernos que incidan en la vida pública, es decir, en la vida de los ciudadanos comunes y corrientes, de los de a pie, que coincide entonces con lo que nos decía Violeta. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes militan en Morena? Yo sí. ¿Tú militas en Morena? También. También. Esto es muy interesante porque últimamente a la derecha le ha dado por decir que no es legítimo opinar sobre la vida pública si alguien milita en un partido. ¿Qué piensan de eso, Violeta? Yo creo que con lo que hay que ser muy claro y transparente es dónde milita uno, porque todos militamos en algún lugar. Y creo que, o sea, para tener una postura de análisis siempre debes tener una postura política, sino de dónde estás partiendo. Todo el mundo tiene un punto de vista. Y a mí me parece que digamos, el endiosamiento de la neutralidad no es otra cosa más que el ocultar a qué intereses sirve uno. Entonces, si uno quiere ser honesto, lo que hay que decir es dónde se milita, no que uno es neutral y objetivo. Yo te agrego algo, incluso ocultárselo a uno de uno mismo. Porque creo, yo concuerdo completamente. Bueno, en el debate que de ustedes giró alrededor de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con la izquierda, donde es posible que gane la candidatura un hombre que no es de izquierda, que más bien parece tener valores de derecha. Sin embargo, el tema no se agota en la Ciudad de México, se refiere a que Morena, para ganar elecciones, ha dejado entrar y sigue dejando entrar candidatos y candidatas que no son de izquierda y que no han militado en Morena. Definamos primero esa aseveración. No son de izquierda. ¿Qué quiere decir, Gabriela, brevemente? Bueno, obviamente tiene que ver pues con su historial, pero por ejemplo, en el caso de Harfush ha dicho también algo tan ofensivo, yo creo, ¿no? O escandaloso como decir que su idea es que la izquierda radical, dice él, abrace a los militares y a los policías. O sea, su proyecto es que la izquierda nos volvamos de derecha. Entonces, bueno, ahí, ¿no? O sea, su idea sería esa. Entonces, bueno, creo que eso nos da luz sobre cuál es, y no hay más, digamos, propuesta o tratar de armar un proyecto justamente de izquierda. Exacto, y que piensen las mayorías, que piensen cuestiones de justicia. No le he escuchado yo una sola propuesta. A ver, Gabriela, te cito de lo que escribiste en X. El fin último de un movimiento de izquierda no se puede agotar en ganar elecciones, sino en transformar la vida pública. Dirán que no se puede lograr lo segundo, es decir, transformar la vida pública, sin conseguir lo primero, ganar el poder en elecciones. Pero a la inversa, se puede lograr lo primero, ganar elecciones, sin conseguir transformar la vida pública. Es decir, al poner un candidato no de izquierda, la izquierda pierde de antemano, Violeta. Yo quisiera ir a otro punto que está relacionado, no creas que me voy a salir del tema. Yo creo que en estos últimos 5 años lo que hemos visto es una intensificación de la democracia participativa en México. Y entonces nuestra participación democrática se ha abierto un abanico mucho mayor que la participación en elecciones. Hemos pasado, y ya en retrospectiva lo podemos ver hasta un poco más críticamente, hemos pasado por una consulta de juicio a expresidentes, por la revocación de mandato, por la consulta de cancelación del Naim, por consultas de presupuesto participativo, y ahora por una encuesta para determinar los candidatos de la izquierda. Entonces, todos estos procesos, muchos de ellos son experimentales, ¿me entiendes? Y algunos salieron bien y algunos no salieron tan bien. No, yo diría que todos. Sí. Mira cómo les fue los de derecha, o sea, al frente opositor.
O sea, que hicieron algo tan complicado, con tantas reglas. O sea, los candidatos tenían que juntar quién sabe cuántos miles, cientos de miles de firmas. Después tenían que pasar por ciertas entrevistas. Después iban a tener no sé cuántos debates. Después iban a ser descartados sucesivamente. Fue tan complicado que nadie entendió de qué se trataba. Y al 15 para las 12, el jeque de la oposición, Claudio X, suspendió todo y le levantó la mano a su favorita, a Xóchitl, ante el pasmo de algunos y la obediencia de la mayoría. Porque al final no confiaron en la gente, ¿ves? No. O sea, al final lo que hicieron fue, vamos a hacer como que sí, pero al final no confiaron en lo que la gente ¿Tú crees que decía. Beatriz Paredes hubiera sido una mejor candidata? Pues que como es yo, lo que apuntaba que iba a rebasar a Xóchitl, es lo que les dio miedo, concretamente. yo no milito en ese partido, entonces no sé qué es una mejor candidata para ellos. Me parece que para ellos una mejor candidata es la que les consigue más votos, punto, ¿no? No es alguien que va, como dice Entonces, Gabriela, a transformar la vida debieron pública. confiar en el proceso. Debieron continuar a ver qué les decía su propia militancia, porque además no era un proceso No era abierto como abierto. son los de Morena. Que como vamos a ver, uno de los grandes problemas de Morena es que tiene reglas que a mí me parecen anacrónicas, pero que implican que los que votan para que sea el candidato son gente variopinta, es decir, votan en la misma medida gente de izquierda que gente de antiizquierda, abstencionistas y despistados. O sea, ¿por qué esa regla para elegir a un candidato de Morena? ¿Hay alguna razón? Porque yo creo que es una regla que se inventó hace mucho tiempo en el PRD, cuando el PRD, que era el partido de izquierda, era un pequeño partido, el tercero en tamaño en el país, y gobernaba la Ciudad de México exclusivamente. ¿Será que Morena se ha quedado atrás de sus propias reglas? Violeta, luego Gabriela. No, al contrario, yo creo que eso es una... el abrir el proceso tiene para mí dos sentidos en Morena. El primero es que la verdad es que aunque a nosotros nos gusta pensar en Morena como un partido de izquierda, Morena es un partido amplísimo. El obradorismo es un partido, es un movimiento social amplísimo que abarca hasta antiguos cristeros, o sea, hay de todo en el obradorismo. Claro, hay mayorías de izquierda, seguro, pero el obradorismo solamente pudo ganar 2018 haciendo un movimiento amplio que no tuviera ninguna restricción para adscribirse a él. Entonces, de la misma calidad deben ser sus encuestas, ¿no? No se puede, abiertas. Claro, abiertas. Y eso es, digamos, por una razón de principio. Segundo, por una razón de estadística, y es muy probable que Morena gane casi en cada elección en la que se presenta, bueno, digamos, con las excepciones de algunos estados. Sí. Y entonces, pues claro que la gente tiene derecho a decir más o menos quién le gustaría que fuera el candidato, que es muy probable que termine ganando la elección. Y luego hay una cuestión un poco estratégica también, que es, pues ves quién está mejor posicionado en la votación general y no nada más dentro de la militancia. Bueno, acá hay una definición, creo, distinta entre ustedes dos de lo que esperan de Morena. Tú hablas de este Frente Amplio y tú hablas de, creo entender, de un partido claramente de izquierda. Y para complejizar la conversación, agrego, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que venía de ningún partido, venía de la Selección Nacional del Fútbol, sin ninguna parada previa en alguna función de gobierno, y arrasó por goleador, no por sus capacidades de gobierno. Rommel Pacheco, medallista olímpico en clavados y miembro del PAN, recién se cambió a Morena y podría ser, seguramente será el candidato de Morena en Mérida, Yucatán, y probablemente va a ganar. ¿Qué piensas de esto, Gabriela? ¿Te decepciona? ¿Te desdibuja el partido que tú soñabas? Yo creo efectivamente que hay, digamos, como lo que tú comentabas hace rato y que fue lo que comentamos Violeta y yo en redes, ¿no?
puedes ganar una elección, pero no consigues el fin último, que es transformar la vida pública y transformarla de cierta manera, ¿no? Es decir, en condiciones mucho más justas. Es muy difícil que gente con estos perfiles lo haga, sea por ignorancia, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, o sea porque en realidad piensa otra cosa sobre cómo debe ser la vida pública. Entonces yo creo que ahí hay un problema. El problema también es no necesariamente la encuesta, sabemos que al presidente le gustan las encuestas, siempre le han gustado, sino que no trabajes, digamos, no hagas trabajo de calle para formar, ¿no?, a la gente, ¿no?, politizarla mucho más, aunque en este... ¿Qué es lo que le pasó al PRI y al PAN? Y al PRD, claro, muy notablemente al PRD, perdió la calle. Claro. O sea, incluso los comentaristas proclives a la oposición perdieron la calle. O sea, hablan de teorías de gobierno y no incluyen alejadas a la gente. De la gente, ¿no? Y por otro lado hay que ver la historia de Morena. El mismo presidente, cuando asumió en el 2018, reconoció la lucha de la izquierda por la que él estaba ahí, ¿no? No toda la gente que ha luchado por la democratización de este país está en Morena, pero eso no quiere decir que Morena no le deba o el movimiento no le deba a todas estas personas que han luchado. Y yo aquí, perdón, quiero leer algo que el presidente dijo cuando se cumplieron los 3 primeros años de gobierno. Dice: los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando. Gabriela, a ti te pidió mucha gente en X que dejaras de criticar a Harfuch. ¿Qué piensas, Gabriela? Bueno, yo creo que no se puede pedir lealtad con alguien que no es, digamos, no... afín a ti. Exacto, no defendemos las mismas ideas, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de subir al carro, y además medio de última hora, a personas que no ni militan en el partido o militan hace un mes, ¿no? Entonces, bueno, pedir que uno no critique a esos personajes, además con esa historia, creo que es un poco problemático, porque no es nada más, por ejemplo, el caso de Rommel Pacheco, es algo un poco más grave, creo yo, y que pone en riesgo a la ciudad misma, que es que un policía la gobierne con el historial que tienen policías y militares en este país, que no está esclarecido. Gabriela, a ti te pidió mucha gente en X que dejaras de criticar a Harfuch. A mí también me dijeron: no seas desleal con la izquierda. ¿Qué piensas, Gabriela? Bueno, yo creo que no se puede pedir lealtad con alguien que no es, digamos, no... afín a ti. Exacto, no defendemos las mismas ideas, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de subir al carro, y además medio de última hora, a personas que no ni militan en el partido o militan hace un mes, ¿no? Entonces pedir como... Sí, se inscribió hace un mes. Exacto, ¿no? Pero no, o sea, yo, por ejemplo, le decía a Violeta, no sabemos dónde estaba, pues en el 2006, o cuando el movimiento de las Adelitas, ¿no? O cuando se formó Morena y había que juntar firmas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pedir que uno no critique a esos personajes, además con esa historia, creo que es un poco problemático, porque no es nada más, por ejemplo, el caso de Rommel Pacheco, es algo un poco más grave, creo yo, y que pone en riesgo a la ciudad misma, que es que un policía la gobierne con el historial que tiene
tienen policías y militares en este país que no está esclarecido, por un lado. Por otro lado, escuchaba yo en tu programa, por ejemplo, al Fisgón y en esta idea que la misma Violeta dice de, bueno, es un movimiento que amplio, ¿no? Que tiene diferentes voces, que no todo el mundo se reconoce a sí mismo de izquierda y resulta, digamos, contradictorio que un movimiento que quiere abrevar de diferentes fuentes no permita o no se abra a la crítica de que sería eso, ¿no? Bueno, y además contradice la idea de que haya votaciones internas. De nuevo, con la contradicción, que yo sí creo que es una contradicción importante, que no son internas, son amplias. Acá va a votar, como decía, gente de izquierda, de antiizquierda, abstencionistas y despistados. ¿Qué piensas, Violeta? ¿La izquierda debe debatir? ¿Y cómo debe debatir para que el debate no cause fracturas irreparables? Yo creo que hay que distinguir entre no permitir la crítica o decirle a la gente que no critique y responder a la crítica. Yo creo que lo que ha pasado es que la gente externa sus críticas y se le responde. Y responder a la crítica no es acallar la crítica, ni es decirles no critiquen. Y además, ¿con qué autoridad lo dicen? O sea, digamos, la censura, como bien decía Yasnaya Aguilar, solo se ejerce de arriba abajo. Entonces, no es por ahí que van las respuestas a las críticas. Más bien, yo creo, como decía hace rato, que estamos ante procesos inéditos, muchos de ellos experimentales, y que no solamente tenemos que ganar una encuesta, tenemos que ganar una elección. Y perder la Ciudad de México ante la oposición sería desastroso. Yo entiendo que ahora, digamos, después de decir eso, viene otro debate más fino de qué es perder la ciudad ante la oposición, o bueno, digamos, qué es perder la ciudad, ¿verdad? Así es. Pero sí creo que apoyar a una candidata en particular, en mi caso, abiertamente lo digo, yo apoyo a Clara Brugada, pasa también por una cuestión estratégica que no por ser estratégica deja de tener principios. A veces también tenemos una dicotomía falsa entre tienes estrategia o tienes principios, como si las estrategias siempre fueran mañosas, manipuladoras. Es una herencia católica, o sea, si tienes premeditación, quiere decir que eres malo. Tienes una mala intención. No debes dejar que Dios te diga qué hacer, digo, de ahí viene. Y yo creo que tenemos suficiente capital político como para tener las dos cosas, ¿sabes? Sí, para tener principios y para además ganar elecciones. Por ejemplo, Clara Brugada ganaría. Lo que muestran las encuestas de las encuestadoras profesionales es que ganaría de todos modos la ciudad más apretadamente, pero ganaría. Más apretadamente, pero ganaría, exacto. Y, por ejemplo, hoy sale una encuesta de Mitofsky en El Financiero, sí, ¿no? Hay unas cosas preocupantes. La primera es la diferencia entre la oposición y Morena es más o menos, ponle tú, de unos 10 puntos, ¿sí? Gente que dice gente que no sabe o no contesta, 7.4%. Y gente que dice ninguno, 9%. Entonces, allí, en esa indecisión, puede haber un factor sorpresa a la hora de la elección, sí, claro, con el que hay que tener mucho cuidado. Y otro dato interesante es que más del 60% de los encuestados están de acuerdo con que se continúen todos los programas sociales del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, ese es un dato también importante, porque quiere decir, esa es la oportunidad que tienes para decir, este candidato va a continuar con todos los programas sociales. Esa es otra. Y la otra es, el reconocimiento de Harfuch es mucho mayor, bueno, sí es bastantes puntos mayor que el de Clara Brugada. Hacerle una campaña negra a Harfuch solamente amplía su reconocimiento. Entonces, ¿es estratégico? Yo creo que lo estratégico es enunciarse en favor de una candidata, hablar de todo lo bueno que tiene, darla a conocer y tal vez, yo no digo que se callen las críticas, pero sí creo que es más estratégico hablar mejor de la candidata a la que se apoya. Ahora, es importante aterrizar las cosas en la realidad, ¿no? Dejar la teoría y aterrizarlas. En este caso, fueron 21 días que tuvieron los otros contendientes para darse a conocer a ese 16%
que está indeciso, que no sabe, gente que que ya conocía a Harfuch, pero pudo haber votado por Clara o por Gatell. Es decir, les dieron un periodo muy corto por razones ajenas a la contienda, pero la determina la contienda. Harfuch es sobre todo conocido porque fue 5 años secretario de Seguridad de la Ciudad de México, además muy exitosamente, pero además con un gusto especial que tiene él de visitar los platós de televisión. Entonces, y la otra cosa es que Morena no auscultó la biografía de Harfuch y resulta que es un candidato con flancos débiles. Y no auscultó la de Harfuch y la de nadie. Que sucede que es lo mismo que está haciendo la oposición. Suben a candidatos que no revisan. A mí me parece que es parte de la parte negativa de la experimentación, que tienen que afinarse mucho más los métodos de elección de candidatos si van a ser así, elegidos por la ciudadanía. Gabriela. Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar creo que las personas que dicen, por favor no digan, o no necesariamente están contestando un argumento, sino realmente están diciendo no lo digas, y eso al fin y al cabo funciona como por lo menos un intento de censura. Digo, es intento, no es que funcione, pero no hay un contraargumento en decirte no digas estas cosas, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente tienes razón en que parece no haberse revisado la propia biografía y las capacidades. Ya se ha dicho mucho del pasado de Harfuch, familiar, etcétera, pero también uno lo ha escuchado ahora en entrevistas y yo no lo veo ganando un debate. No, o sea, no parece tener grandes elementos argumentativos, de propuesta, de plataforma, ideológicos como para ganar un debate. Imaginemos que no estaba Taboada sino Chertorivsky. Yo no lo veo ganándole un debate. Entonces, esa idea de es que es más famoso porque ha estado en medios y demás y por eso va a ganar una elección, habría que ver. Y el problema también viene, porque eso yo le decía a Violeta, se traslada, digamos, la responsabilidad a quienes señalan el problema dentro del partido y no a la decisión primera que puso ahí a ese candidato cuando tienes buenos candidatos. Por supuesto nos decantamos por Clara, pero López-Gatell también es un buen candidato. Ganaría el debate casi con cualquiera. Sí, yo sí creo que se lo están trasladando a los electores en lugar que los partidos, y hablo de la derecha y de la izquierda, se responsabilicen de su falta de criterios. Sí están encantados con la idea teórica de la democracia, pero no están preparando el camino para que no hayan grandes zancadillas. ¿No crees? Es que justamente creo que no estamos tejiendo suficientemente fino, ¿no? La idea que decía hace rato de que hay un montón de procesos experimentales, entre ellos el de la encuesta. Sí. Lo de la encuesta es justamente para quitarnos este problema de mira nada más qué candidato pusieron, cómo quieren que votemos por ese partido si ese es el candidato que ponen. Para eso es la encuesta. Y la encuesta es para que justamente la gente diga, no me gusta me gusta esta. Sí, sí. Entonces, si también a la encuesta le vamos a poner ese pero, no decir, no me gustan los que pusieron en la encuesta. Es muy interesante. Entonces hay que hacer la encuesta para ver quién puede ir a la encuesta, para ver quién puede ir a la elección. Claro, porque los demócratas decimos sí, pero que más bien que el Kratos intervenga para que nos salga bien los resultados. Sí hay algo de eso. Sin embargo, 21 días de campaña sí va a determinar las cosas y creo que es una lástima, pues, porque lo demás, oye, son 3 candidatos potentes. Eso habla muy bien de, ya no voy a decir la izquierda, del Frente Amplio, pero habla, bueno, y quiero detenerme en cómo la derecha sí ha tratado de aprovechar los desacuerdos en la izquierda. Por ejemplo, ha visto como una señal de debilidad que voces de izquierda tomaran abiertamente partido por Clara Brugada. Dicen, mira el caos que hay en la izquierda, miren todos estos desplegados
Miren a los abajo votantes, son los rojillos. Entonces pasan al segundo piso de la argumentación. Son los rojillos de la izquierda, son los radicales marxistas. ¿Qué más nos han dicho? Son los radicales de la izquierda, eso nos dijo Harfuch. Sí. Creo que hay una incomprensión de parte de la derecha de lo que está sucediendo y no sé si es una incomprensión bien intencionada o mal intencionada. Violeta, ¿qué piensas? Pues yo creo que es una incomprensión de lo que implica la vida interna democrática de un partido. O sea, hay discusión, ¿no? Hay respuesta a las críticas. Yo insisto en que responder a una crítica no es censura. Al contrario, me parece que es una manera de avivar el debate. Me parece que hablar de estrategia es bueno, es una manera también, digamos, racional y calculada de pensar en los siguientes pasos de un proceso democrático que se está tornando cada vez más complejo, y qué bueno que es cada vez más complejo, porque quiere decir que es cada vez más participativo. Y pues por supuesto que la derecha va a tener que, por la derecha me refiero no a los perfiles que no nos gustan en Morena, me refiero a los partidos de oposición, ¿no? Que francamente están en otro lado. Y por supuesto que lo va a aprovechar para decir que nos estamos peleando, ¿no? Porque ¿qué es lo que esperan? Que haya una especie de disciplina férrea, unidad y silencio. O sea, perdón, pero yo no defiendo eso, nunca lo he defendido, y creo que nadie en Morena está por eso, ¿no? O sea, es más, hay hasta una frase hecha: no hay pensamiento único. Eso es lo que se dice en Morena, no hay pensamiento único. Sí. Entonces creo que es simplemente vivir a la altura de esos principios y dejar que corra el debate. Si la derecha no lo entiende, es que hay este debate en la derecha. O sea, ¿realmente estamos viendo allí a la gente diciendo por qué Margarita sí, por qué Santiago Taboada no? No hay un debate, y además abortaron su propia elección interna. Ahora, entonces queda claro que lo que se está debatiendo al final de cuentas en la izquierda es si ser de izquierda o ser un frente amplio. Es una importantísima discusión. Gabriela. Bueno, yo creo que justamente es, en ser un frente amplio tiene por supuesto sus ventajas, ¿no? De, como bien decía Violeta, atraer otro tipo de perfiles ciudadanos, etcétera, pero corre siempre el riesgo de desdibujar ciertos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez los principales. Exacto, ¿no? O sea, y lo reitero, ¿no? Cuestiones de democratización de la vida pública, justicia social, todo aquello por lo que hemos luchado tanto tiempo. Pero además también corre otros riesgos y no lo decimos en el vacío. La experiencia en América Latina, con Brasil, con Ecuador, ¿no? Con Argentina, nos muestran que esta idea de sumemos a gente que ideológicamente está en las antípodas tiene riesgos muy grandes, ¿no? Bueno, pero la misma historia del PRI. Sí, es claro. Esa, de la cual el presidente se ha referido en las últimas fechas, ¿no? La decisión entre Mújica y ¿quién era el otro? Ávila Camacho. Ávila Camacho. Y él dijo, no, es Ávila Camacho. Perdón. Dijo, no, debió haber sido Mújica. No nos vamos a equivocar. O sea, sí vamos a elegir la izquierda y no el centro. El centro, que es lo que acabo de leer sobre eso, ¿no? Sí, o exacto. pensemos lo que pasó en Brasil, este documental maravilloso sobre Al filo de la democracia, que muestra qué es lo que pasa cuando tú dejas estos grupos tratando de convivir con ellos, tratando de darles algún espacio, ¿no? Porque al fin y al cabo representan poderes, ¿no? Muy importantes a los que no te puedes enfrentar así como así, pero sumarlos también es un error porque en cualquier momento te dan pues eso, golpes, ¿no? Golpes bajos o en este caso vía el lawfare, ¿no? Terminan quitando a una presidenta. Entonces los riesgos son muy grandes. O desdibujan un proyecto. Vamos a una pausa y seguimos. Vamos a nuestra
nuestro bloque de conclusiones. Las voces más famosas de la izquierda se manifestaron públicamente en pro de Clara Brugada, que tiene un proyecto a ras de tierra claramente de izquierda. Y por Harfuch no se manifestaron. Entonces, ¿qué pasa si gana la candidatura un hombre que no tiene el apoyo de las voces de izquierda y que además han apoyado a Morena creyendo que es un partido de izquierda? Más preocupante que el que las voces de izquierda destacadas no apoyen a Harfuch, me parece lo que sucedió en la Feria del Libro, cuando Lorenzo Meyer le preguntó a una gran masa de gente ahí reunida qué opinan de Harfuch y se llevó una gran rechifla. ¿Y Harfuch? Eso me parece mucho más preocupante. Si las bases de Morena no se están identificando con un candidato, eso es más preocupante que el hecho de que 2 o 3 grandes figuras, con todo el respeto, pues ni modo. Sí. O sea, ahí sí que te va a tocar perder. Violeta, ¿izquierda o centro? Absolutamente izquierda, pero el problema no es ese. Creo que esa respuesta me parece que es clara, ¿no? Sin necesidad de juego de palabras. Hay algo con el nombre de Clara Brugada, a todo el mundo le sucede, es como adictiva la palabra Clara, o sea, se mete en frases que no vienen a cuento. Ajá. Sí, es una señal. Pero no, o sea, la respuesta es sencilla. Lo que no es sencillo es decir cuándo alguien es de izquierda y cuándo alguien no, o cuándo a alguien le conviene al proyecto de la izquierda y cuándo no. Y regresamos a la discusión con la que empezamos bueno, por lo menos yo empecé esa intervención diciendo que a pesar de que sí, izquierda y derecha, por supuesto que son categorías vigentes, no son las más útiles para diferenciar, porque ¿quién se va a elegir en el juez que decida qué cosa es de izquierda y qué cosa no, cuando todo el mundo se adscribe como de izquierda? Entonces, creo que el proyecto del país sí debe ir en el sentido de la izquierda, en los términos que decía Gabriela al principio, justicia social, primero los pobres es una consigna de izquierda y creo que se tiene que seguir manteniendo. Pero también con este perfil del que también hablábamos al principio, que es darle la razón a la gente y darle la agencia a la gente. Y esa palabra que decías la vez pasada, que es como un tabú para la derecha, la palabra pueblo, sí, ¿no? Reconocer la voluntad política y la agencia política del pueblo. Con esas características se puede lograr una continuidad de la izquierda. También se puede lograr, digamos, un partido de derecha que se haga el popular, pero eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces creo que la distinción es quién va a decidir qué cosa es de izquierda y qué no. El movimiento obradorista, sobre todas las cosas, es un movimiento incluyente. Yo no dije jamás que eso quiere decir que sea un movimiento que se va al centro, sino que es un movimiento que tiene que incluir un montón de voces y muchas de las cuales no son precisamente digamos, voces de la erudición que ya se leyeron el Capital de tapa a tapa. Sí. Simplemente son gente que se asume como sabe que hay unas ciertas necesidades y va a pelear por ellas, ¿no? Sí, creo que la definición de la izquierda trabaja para incidir en la vida real y concreta de las personas es lo que más distingue, y de la derecha que trabaja para crear una infraestructura superior que supuestamente hace gotear hacia la gente normal beneficios, cosa que ya vimos que esos beneficios nunca llueven hacia abajo, siempre llueven hacia arriba, ¿no? Es una anomalía física. Entonces, tenemos la gente de izquierda que crear algunas reglas, algunos listones rojos, así no sea
que te leas El Capital de Marx o que seas trotskista. Ya vimos que los trotskistas terminan en el PAN a veces, ¿no? Es obligación de la izquierda dibujarse más, tener listones rojos, Gabriela. Yo creo que es obligación incluir y al mismo tiempo politizar sobre una línea. Sobre una línea. De nada sirve incluir si vas a incluir a gente que piense que la idea es nutrir a los de arriba para que gotee hacia abajo. ¿No? Tú tienes que incluir a alguien a quien tú después digas, aquí de lo que se trata es de, desde abajo, empezar a construir. Porque, ¿no? repito, así es como se convirtió el PRI en el PRI que conocimos nosotros. O sea, primero era un partido con un lineamiento muy claro y después se volvió en la gran máquina de ganar elecciones y el administrador del poder. Y se acabó la ideología. Claro. Esa palabra que, por cierto, la derecha suele vilipendiar, ideología, como si ideología no fuera un plan. Claro. ¿Qué plan tienes? ¿Qué ideología tienes? ¿Qué plan tienes para la gente? Sí. Y la derecha siempre trata de ocultarlo porque obviamente su ideología, no es posible que haya una persona sin ideología. Lo que ellos no quieren es confesar cuál es la suya. Harfuch, por ejemplo, es tan inocente que lo confiesa, ¿no? Pero ellos no quieren decir, bueno, es que nosotros queremos ver por los intereses de los que más tienen, porque no suena bien, porque además no somos un país de mayorías de los que más tienen. Gabriela, tú no lo recordarás porque eras una niña, pero yo sí tengo la edad para recordarlo, es que sí lo confesaban, pero el plan es que había una mano invisible que luego hacía que estas élites se enriquecieran y después cayera hacia abajo el excedente. Y eso es lo que no sucedió en el modelo neoliberal. Esa caída no sucedió. No sucedió, es un engaño. Y por otro lado, sí, yo creo que lo que está mal visto es decirlo en estos últimos 5 años, y ese es uno de los gran logros de Andrés Manuel, ¿no? Ha hecho que al menos en el discurso no sea bien visto que alguien diga algo como que va a trabajar para las élites, ¿no? Y por eso vemos a Xochitl diciendo yo soy trotskista. Pero justamente el asunto no es decirlo, sino justamente qué proyectos, ¿no?, tienes específicos para realmente trabajar para y con las mayorías, porque no se trata nada más de ponernos nosotros acá arriba y decir, no, es cómo trabajamos con la gente, cómo empujamos un proyecto, cómo sumamos a otros que se convenzan de ese proyecto y que piensen en seguir en esta misma línea. Politizando, educando. Violeta, ¿qué piensas? Sí creo que hay una responsabilidad de formación política en un partido, ¿no? Que no puede nada más acumular, como dice Gabriela, ganar elecciones. No, para eso no es el partido es para proveer, entre otras cosas, formación política y espacios de participación. Me parece que en ese sentido Morena tiene muy buenos cuadros, no necesariamente estoy hablando de lugares en particular, y hay lugares donde está desierto como un páramo. Bueno, es que allí funciona, yo creo que las reglas actuales fueron diseñadas para esos lugares y ya no son útiles en lugares donde Morena domina, donde ha gobernado y donde tiene muchos cuadros, que es el caso de la Ciudad de México. Vamos una por una de las reglas para llegar a ciertas conclusiones útiles. Aceptar a quien quiera ingresar, a quien quiera ser candidato de Morena, deben haber filtros. ¿Cuáles? Sí, una encuesta. Sí. La encuesta. Claro. La encuesta, pero no, por ejemplo, haber militado en Morena. La encuesta. La encuesta. La gente sabe, ¿no? Si le vamos a dar poder a la gente y voluntad política a la gente sabe si este que militó se lo merece más, si este que llegó ayer se lo merece menos. No sé, Tatiana Cloutier fue un grandísimo cuadro durante la campaña de López Obrador y se integró en ese momento. ¿Alguien le habría puesto una traba, decir no, ella no, porque es del PAN? ¿Por qué no? Fue una gran comunicadora y trajo muchísimo apoyo para Andrés Manuel. Entonces, digamos, no quiero decir que todos los casos son como ella, ¿no? También hay de los otros, pero poner una limitante así, pues te puede excluir de tener gente muy buena.
Gabriela, ¿qué piensas? Yo creo que sí se tienen que revisar perfiles. Es decir, En cuanto a su ideología y sus conocimientos de lo que es la izquierda. pero no solamente, también de Pero eso trabajos, sí. sí, pero también sobre, digamos, capacidades para gobernar, porque no estamos hablando solamente de alguien, por ejemplo, que fue un buen funcionario, sino tiene que tener, digamos, estas capacidades de liderar un proyecto, por un lado. Por otro lado, también pensemos que la encuesta no es una votación, es decir, en una encuesta se eligen... Una muestra. Exacto, es una muestra. Entonces, no es esta idea que Violeta dice de, bueno, la gente sabe, porque no estamos hablando de la gente, estamos hablando dentro de la gente, 15 personas que agarran de aquí... Bueno, se supone que es representativa. Pero ¿de qué es representativa? Eso es lo muy interesante. De la población general, que es donde yo digo que la siguiente regla sí debe revisarse con mucho cuidado, y que a mí me parece incorrecta. A ver, si en España, para elegir al candidato del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, votaran en igual medida los socialistas que los antisocialistas, más los abstencionistas, nunca hubieran tenido los candidatos que tienen, que son claramente de izquierda. Sí, bueno, en Norteamérica, que queda más cerca, para elegir al candidato demócrata votaran en igual medida los republicanos, pues nunca hubiera ganado Obama. A ver, ¿qué piensas de esa regla, de la muestra y de la muestra abierta? El hecho de que haya una encuesta, ¿no? Una encuesta además diseñada con una muy buena metodología, digamos, la encuesta no es nada más, no se la sacan de la manga, sí está bastante bien pensada. Justamente es lo que provoca que todo el mundo esté discutiendo de esa elección. Se volvió una discusión pública. ¿Sí? No es una discusión nada más en los comités del partido. Eso a mí me parece que es una manera de democratizar la vida de un partido que además tiene muchísimas probabilidades de ganar casi cualquier elección. Respecto a poner limitantes, ya sea la limitante de la militancia, ¿no? Por ejemplo, yo mucho tiempo no fui militante, ¿no? Entonces, bajo una regla así, no tendría yo cómo identificarme para poder expresar mi opinión. Y creo que eso limita mucho la participación política, y de eso no se trata. Esta otra propuesta de limitar de acuerdo con la capacidad y con tal, el problema, o sea, suena bien, el problema es ¿quién va a ser el juez de eso? Es como aquella tira de Mafalda que decía, ya sé, Miguelito, tenemos la solución. Miguelito decía, no tenemos la solución, ¿por qué no hacemos una escuela para presidentes? Y que los presidentes vayan a la escuela y que aprendan a ser presidentes. Y dice Mafalda, sí, ¿quiénes van a ser los maestros? A ver, pero creo que hay que tomar en cuenta que esa decisión, si se cambian las reglas o no, decidirá el perfil de Morena. Si es un partido de izquierda o si es un partido del centro. Esto tiene consecuencias que van a ser históricas, entonces sí creo que amerita que se discuta vivamente. Por ejemplo, bueno, se nos acaba el tiempo y paso a la parte final. Las voces más famosas de la izquierda se manifestaron públicamente en pro de Clara Brugada, que tiene un proyecto a ras de tierra claramente de izquierda. Y por Harfuch no se manifestaron. Entonces, ¿qué pasa si gana la candidatura un hombre que no tiene el apoyo de las voces de izquierda y que además han apoyado a Morena creyendo que es un partido de izquierda? Violeta. Más preocupante que el que las voces de izquierda destacadas no apoyen a Harfuch, me parece lo que sucedió en la Feria del Libro, cuando Lorenzo Meyer le preguntó a una gran masa de gente ahí reunida qué opinan de Harfuch y se llevó una gran rechifla. ¿Y Harfuch? Eso me parece mucho más preocupante.
Si las bases de Morena Exacto. no se están identificando con un candidato, eso es más preocupante que el hecho de que 2 o 3 grandes figuras, con todo el respeto, pues ni modo. Sí. O sea, ahí sí que te va a tocar perder. Claro, entonces te cambio la pregunta. ¿Qué va a pasar si Harfuch es el candidato de Morena y resulta que los simpatizantes y electores usuales de Morena en la Ciudad de México se abstienen o votan por otro candidato? Violeta. Bueno, en una encuesta no tendría que pasar. El problema de la encuesta abierta es que muchos de los que votan, y en la Ciudad de México hay muchísima gente que apoya a la derecha, aunque no se crea, Así es. pueden votar por Harfuch y a la hora de la elección no apoyarlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese caso? Pues la verdad, yo estoy muy esperanzada en el principio de paridad. O sea, que haya una intervención en cuanto a esta regla de la equidad de género y no que dejar mucho. Gabriela. A mí me parece riesgoso, o sea, no tendríamos que haber llegado a un punto en donde sea un, digamos, ente externo quien al final te defina el tema, ¿no? Es decir, el INE con una regla, que además sabemos que ahorita está medio en suspenso. Es una ¿no? regla del partido. No, pero también el INE dijo la cuestión de paridad de género, ¿no? Incluso aunque el partido no se decantara por esto, el INE puede decidir esto tiene que ser y tiene que ser cierta cantidad de mujeres que sean competitivas. Creo que no tendríamos que haber llegado a eso, ¿no? Porque el asunto, y lo dijo muy bien Violeta, el riesgo es una grupo de simpatizantes, votantes y militantes, que yo haría esa distinción entre esos actores, que no les guste la candidatura de Harfuch y que efectivamente no voten, porque hay una cuestión que dice uno no podría votar por un policía. ¿No? Bueno, entonces creo que estamos en Honduras y que amerita que sigamos platicando de las reglas de la izquierda o del Frente Amplio, lo que vaya a resultar este partido que está cambiando completamente el panorama de nuestro país. Termino comentando que, Gabriela, tú escribiste en X que debería pedírsele a Harfuch que renuncie solo. Y te digo algo, Violeta, ahí te encargo que le digas. Gracias, Violeta, Gabriela. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.